Es más, aquí hay un programa que yo estaba pensando ya aplicar el semestre entrante, que es que trabajas en las noches, bueno, en las noches no, como a las 6 de la tarde, y tienes pacientitos que tienen igual bajos recursos. Y entonces, o sea, y eso es algo aparte de las rotaciones. Eso es un programa que ofrece UCSF. Entonces, si haces trabajo comunitario y atiendes eso a pacientes que no tienen los niños para pagar tratamientos más complejos. Bienvenidos a otro episodio del podcast dental de Odonto Academy. Yo soy el doctor Leo Márquez, el host de este podcast, y en esta ocasión nos vamos hasta el West Coast, Best Coast. ¿Sí es cierto que es la mejor costa de Estados Unidos? Bueno, no, no te podría decir que es la mejor porque no me puedo bañar en la playa. Entonces, pues no. Ok. En esta ocasión tenemos a la doctora Ana Carballosa. Sí lo dije bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es la primera vez que escucho ese apellido y está chido a descubrir un nombre nuevo, un apellido nuevo. Entonces, Ana, fíjate que de todos los invitados que traigo a este podcast, casi siempre como que sé un poquito de ellos, casi siempre como que es un poco la historia, de dónde son o más o menos qué hacen. Y tú eres como que total y completamente un misterio para mí, porque yo dije, ¿de dónde será? Porque me acabas de decir precisamente ahorita fuera de cámaras que no utilizas tanto Instagram y vi que tienes por ahí una banderita de Cuba, una banderita de México, entonces lo primero que noté es que tienes como un acento un poco de Cuba. Sí, 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 sí. Yo soy cubana. Ujú. Sí. Entonces cuéntanos un poquito de ti. Sí, sí, bueno, mira, yo soy cubana. Yo viví, bueno, casi toda mi vida en Cuba. Empecé mis estudios en Cuba, pero me mudé a México y me gradué de dentista en México. ¿Qué tanto Entonces, tiempo estudiaste odontología en Cuba? a 3 años. Oh, wow, entonces ya casi como más de la mitad. Sí, o sea, yo empecé en Cuba 3 años y después me mudé a México y en México hice pues 3 años más con un social service, o sea, con un año de servicio social. Oh, ok, entonces ahora sí vamos totalmente en modo podcaster. Cuéntame, ¿por qué, para empezar, por qué fue que tú decidiste estudiar odontología? Bueno, yo vengo de una familia de ingenieros, ¿no? O sea, mi mamá es ingeniera, mi papá también, pues entonces nunca, o sea, yo estaba rodeada de todo esto, ¿no? Mi mamá me decía, no, ¿qué vas a hacer en el futuro? Y yo no sabía qué iba a hacer, pero yo sabía que ingeniera no iba a ser. Pero siempre me había gustado mucho, o sea, el sistema de salud. Me gustaba trabajar con las personas. Y yo creo que seleccioné odontología porque mi mamá siempre tenía como que mucho miedo del dentista. O sea, yo dije, si mi mamá es así, es porque hay un montón de personas que están así igual, ¿no? O sea, que hay un montón de personas que le tienen miedo al dentista, ¿no? O sea, no es como que sea un lugar que las personas quieran ir. Entonces yo dije, bueno, yo quisiera ser esa excepción, ¿no? Eso es lo que uno, cuando es joven uno piensa eso, ¿no? Y pues entonces, pues yo creo que eso fue una de las cosas que más me motivó y ya, eso fue lo principal, ¿no? Ok. Oye, ¿y en qué parte viviste en México? Bueno, yo viví en Tampico, en Tamaulipas. No sé si lo conoces. Sí, sí, sí. Bueno, he pasado ahí por Laredo y Nuevo Laredo. Ajá, yo estudié en la UAT, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ahí estudié, ahí llegué porque mis suegros vivían en Tamaulipas. Ellos trabajaban en el Instituto Politécnico Nacional, ahí de Tamaulipas, y pues ahí llegué. Ah, ok, porque ahorita dijiste mucho y dije, a lo mejor ese fue a Chihuahua. No, no, no. Es que lo que pasa es que cuando ya te mudas tanto, es como que tienes una mezcla de tanto que ya hasta se te pierde. No sé, tengo una mezcla a veces de México, Cuba, después aquí Estados Unidos, pues El Spanglish y todo. sí, así mismo. Tengo una pregunta. Yo como mexicano, Ajá. que viví, nacido y criado en México, estudié mi carrera, emigré a Estados Unidos. Yo como mexicano tengo la percepción y he escuchado que todo lo relacionado al área de la salud en Cuba es de muy alta calidad. Yo por ahí escuché, leí, lo vi en un podcast.
lo escuché en un podcast, lo leí, de que invirtieron mucho en el sistema de salud en la medicina. Tú que estudiaste 3 años odontología en Cuba y 3 años odontología en México, y ahorita estás estudiando en Estados Unidos, fíjate, ya son 3 países en los que has sido estudiante de odontología. Cuéntame cuáles son las diferencias más grandes que notas primero, número uno, entre Cuba y México, y luego entre Estados Unidos y cualquiera del en español, de Cuba y México. Ok, bueno, a mí me gustó mucho estudiar lo que le decimos las materias básicas, ¿no? En Cuba, ¿no? O sea, en Cuba es bien difícil, es bien, o sea, tú llegas a la escuela el primer semestre y te dan 10 y 15 libros así de, así de cosas, ¿no? O sea, anatomía, bioquímica, entonces, y sí, sí es muy buena la medicina en Cuba, y sí fue dura, pero eso te hace ser mejor profesional, ¿no? Y en México me gustó mucho que hay muchos pacientes, o sea, donde yo estudié había un montón de pacientes porque era una, o sea, la escuela los tratamientos eran más económicos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? En comparación con Cuba, pues es que no tienes tantos pacientes porque la educación en Cuba no, bueno, no sé si sabías que es gratuita, la educación y la salud. Disculpa si me equivoco, pero el socialismo, ¿no? Propiamente dicho. Sí. Ajá, exactamente. Entonces, nosotros no pagamos nada ni por el sistema de salud ni por el sistema educacional. Entonces, pues a la hora de tener paciente, pues sí tienes paciente, pero no es igual porque hay hospitales y clínicas regados por todo el país, ¿no? Entonces las personas no tienen que ir a un solo lugar a atenderse, ¿no? O sea, tienen la opción de ir a varios lugares, cosa que no pasaba en México, o por lo menos donde yo estaba, ¿no? O sea, la escuela eran donde estaban los tratamientos más económicos, ¿no? Para los pacientes, pues entonces teníamos muchos pacientes. Eso es relacionado Cuba-México, ¿no? Pues ya aquí en Estados Unidos, en UCSF, tienes un montón de pacientes. Si tienes un montón de pacientes, la diferencia que yo he sentido, pues bueno, nada, no, aparte del idioma, aquí en Estados Unidos todo es digital, la tecnología es diferente, mucha más tecnología, o sea, la manera que se hacen las cosas es completamente diferente. A la hora de decirte acerca de que la educación, pues la educación es muy buena. Yo creo que en todos los 3 lugares que he estado siempre me he llevado algo que me ha beneficiado completamente para mí, o sea, para lo que soy, ¿no? Para mi carrera de odontología. No por el hecho de estar tú y yo aquí en Estados Unidos y recibir una odontología, entre paréntesis, que de mejor calidad, quiere decir que vamos a ser mejores profesionales, porque al final de cuentas depende de la persona y qué tantas ganas tenga de aprender, ¿verdad? Oye, ahora, soy una persona extremadamente curiosa. Obviamente, pues ahí, dame así como bien, en resumidas cuentas, ¿cómo fue que tú tomaste la decisión de irte a México? O sea, yo entiendo y te digo, yo conozco mucha gente venezolanos, cubanos, que de repente dicen, ok, por X, Y y Z, yo tengo que salir del país sí o sí, entonces vámonos. ¿Cómo fue que tú dijiste, ok, vámonos a México? Y también, ¿qué tan fácil fue para ti hacer como la transición? Esa es la pregunta número uno. Y la pregunta que sigue es, ¿tú ya sabías que y querías venir aquí a Estados Unidos cuando te fuiste a México? ¿O fue algo que poco a poco se fue dando? ¿O fue algo que descubriste ya cuando estabas aquí en México por ser básicamente frontera? No, no frontera, pero por estar muy, muy cerca de Estados Unidos. Yo me fui de Cuba muy jovencita, o sea, bueno, tenía 20 años. Y pues la verdad, yo en mi cabeza, pues yo sabía que, ay, no, para prosperar más, para aventurarme, para siempre, o sea, Cuba, hay muchas personas que migran por la situación económica, ¿no? Pero en mi caso yo no migré por nada de eso. En mi cabeza, pues sí, yo decía, bueno, voy a mejorar y lo que sea, ¿no? Pero yo era bien jovencita. Entonces yo me fui porque mi esposo era, o sea, es cubano, pero vivió en México casi toda su vida. Y pues nada, entonces él quería terminar su carrera de ingeniería en México. Y pues eso fue lo que nos llevó a mudarnos para México, pero nada específico así de la economía. Del contexto político, por así decirlo. Sí, no, para nada, para nada. Fue porque, bueno, mejores oportunidades y pues ya, vámonos. Y obviamente este podcast, pues y lo ven personas que están aspirando a venirse a Estados Unidos o personas que están interesadas, en este caso, en la Universidad de UCSF. Pero es bien importante esto. ¿Cuándo tú descubriste que te querías venir para acá? Que dijiste, ok, ¿sabes qué? Se puede, ya más o menos lo investigué, vámonos, ya tomé mi decisión que sí o sí lo voy a hacer.
terminando casi mi servicio social y a este punto, o sea, Estados Unidos nunca estuvo en mi mente. Yo estaba hasta tratando, o sea, estaba averiguando hasta hacer una maestría, o sea, una especialidad de prostodoncia en Querétaro. O sea, no En la estaba en UAC. ni... No, ¿no te crees Yes. que sí en la No, UAC? sí, no, la verdad, no me acuerdo ahora cómo se llama el nombre de la universidad, pero bueno, era la Universidad de Odontología de Querétaro, la verdad. Yo creo que nada más que hay una. Pero bueno, entonces, pues nada, yo estaba ideando eso, pero pues, así como de locos, se nos ocurrió un día, pues somos jóvenes, vamos a aventurarnos, mi esposo podía tener oportunidades de trabajo aquí por ingeniería, y pues nada, pues un día me puse a averiguar en México lo que había que hacer para ser odontólogo aquí, y pues bien, en mi cabeza era como que, ay, no, súper fácil, nada más que es que hacer los board y aplicar a la universidad y pues ya. Cosa Ignorance que is no, a bliss. exacto. Y yo bien contenta, no, súper contenta, no, no hay que hacer casi nada. Pues sí, pero nada, entonces sí, pues así fue como decidimos, ¿no? Nos mudamos a Estados Unidos y el primer lugar que llegamos fue a Florida. Y ahí estuve viviendo un año en Florida, o un año y algo, y después nos mudamos de nuevo y nos mudamos a Memphis, y después a Reno, Nevada, y ahora estoy aquí. Entonces me como que he estado mudándome varias veces a todo across, ¿no? de Estados Unidos. Sí, entonces sí he trabajado de dental assistant, trabajé en 3 estados de Estados Unidos. Oh, wow. Muy bien. Entonces, cuéntame un poquito cuál fue el proceso que tú tuviste que tomar cuando estuviste estudiando, obviamente, para tus exámenes. Y también cuéntame cómo fue que tú te preparaste tu aplicación, tu currículum, tu experiencia, tus cartas de recomendación, o sea, porque son las preguntas como más comunes. Es como, ¿cómo tú lo hiciste? ¿Cuál fue tu experiencia para pasar el Integrated o el examen 1 y 2? Y también, ¿cómo fue que tú lo hiciste para mejorar tu currículum para llegar al punto en el que una universidad, número uno, te ofrece una entrevista y número dos, ofrece una carta de aceptación? Igual, o sea, yo llegué aquí a Estados Unidos y como en el 2018, y yo en ese momento pues nada, me puse a averiguar, ¿no? De cómo era todo el proceso, no había casi información, yo no conocía a nadie y lo único que hacía era buscar online, o sea, era lo único que yo podía hacer. Y yo como tal, yo me empecé a preparar para el MBD 1. Eso fue como en el 2019. Y en el 2019 me empecé a preparar y como en el 2020, o sea, yo me demoré, o sea, es porque lo que pasa es que cuando yo llegué aquí a Estados Unidos yo sentía que mi inglés no era el suficiente como para yo ir a una universidad en Estados Unidos o para yo aprender, o sea, hacer un board de esa magnitud. Entonces, pues nada, yo me demoré un poquito, uno no piensa que uno no es suficiente lo que estudió y pues nada. Ya, el síndrome Entonces, del impostor. exacto, así mismo. Bueno, todos los que seguro escuchan esto lo están viviendo o lo han vivido. Entonces, en el 2020 yo dije, pues no, nada, me tengo que poner para las cosas y que aplicar al board, ¿no? Ujú. Pero yo no te puedo decir, yo creo que vi un YouTube o de alguien igual que decía y que iba a salir el IMDD. Ok. Entonces, eso fue en el 2020, porque me parece que el IMDD salió en el 2020, como en julio, agosto del Ujú. 2020. Entonces yo dije, mira, yo no sé si va a estar más fácil, si no está más fácil, pero en mi cabeza era como, es mejor hacer un examen que hacer Que dos dos. exámenes. Ya. Y pues dije, no voy a estudiar más para el MBD 1, me voy, que al final todo el mundo decía que te servía, ¿no? Lo que tú habías estudiado para el 1 y para el 2 te servía para hacer el MBD. Ya. Pero yo no, en ese momento yo no sabía, yo decía, bueno, lo que sea, yo por tal de no hacer 2 exámenes, yo prefiero hacer uno. Y me decidí a comprar las tarjetas enseguida que salieron. No había casi información, nadie había hecho casi el examen. O sea, entonces, pues nada, compré las tarjetas, me puse a estudiar un poco para la MBD, a la misma vez trabajando. Entonces, lo que estudiaba no era ni la mitad de lo que a mí me hacía falta, de verdad. Ujú. Porque sí es bien difícil trabajar de dental assistant y estudiar. Oh, sí. Porque mentalmente te toma como it takes a toll. A veces llegas como bien enfadado, pacientes. Exacto, es frustrante, mucha frustración. Es lo que te digo, o sea, entonces, y uno piensa, no, nunca es suficiente. Y yo dije, bueno, nada, si no saco cita para el examen, o sea, si no hago el schedule del examen, nunca lo voy a hacer, nunca lo voy a tomar, porque era mucha indecisión de mi parte.
Y entonces, pues nada, programo el examen para en el 2021. Y con lo que yo me preparé para el examen, yo no hice ningún curso, yo no sabía de ningún curso, mi preparación fueron las tarjetas, Únicamente mental tú dental, solita, aislada. yo solita, echando para adelante, o sea, las tarjetas del IMBD, mental dental. Yo me vi todos los mental dental de Múltiples arriba veces. múltiples veces. Y sí, los últimos 2 meses antes de tomar el examen, yo pagué por el Mastery App. Y yo hice todas las preguntas del Mastery App, las 2.000 preguntas del Mastery App. O sea, que creo que son como 2.000, pero algo así. Yo las hice todas. Y eso fue lo que yo hice. Eso fue lo único que yo hice, si te soy sinceramente. Yo no me metía en ningún curso. Primero porque no sabía. Y pensaba que, ay, o sea, nadie me recomendaba nada, nadie me aconsejaba nada y pues yo no sabía. Y pues eso fue lo que yo hice. Ya. Y Y luego, ahorita ¿en qué estás en el tercer año o en el cuarto? estoy en el tercero, sí, porque ahí te va. O sea, yo hice mi examen para el 2021. ¿Qué día? Para el 2020, disculpa, a finales del 2020, pero me mudé y tuve que hacer el reschedule de mi examen porque me cambié de estado. Entonces cambié mi examen y lo hice en el 2021. Entonces yo tomé el examen casi como febrero, marzo, algo así del 2021. Yo no había hecho el TOEFL todavía, yo no había hecho aplicación, entonces yo decidí que no quería apresurarme, que si yo había trabajado tanto para esto, que no quería apresurarme y pues me dediqué después que por suerte pasé mi examen a la primera, todo salió bien. Yo me decidí a pasarme todo el 2021 que me quedaba preparándome para mis aplicaciones, ¿no? Para hacer mi TOEFL, cosa que el TOEFL igual fue o Otro sea, tema. otro tema. Pues sí. Me gustaría, pues nada más como hacer un poquito de énfasis de que el proceso del examen, cada quien tiene su estilo. Hay gente que estudia con otras personas por el Zoom diario, hay gente que se junta semanalmente, hay gente que creo que me parecía que había alguien vendiendo como, no vendiendo, como que hacían un curso y te enseñaban. Cada quien tiene su estilo. Yo también fui solitario, yo solito me lo aventé. Y una vez me acuerdo que en uno de los grupos de Facebook me junté con alguien como que en Zoom meeting de que iba a hacer el examen. Y yo a los 5 minutos del Zoom meeting dije, no, esto no es para mí, yo necesito estar estudiando solo. Yo tengo mi lista de temas que estudiar y yo los estoy estudiando a mi paso, mi ritmo. Y yo no estoy aquí para resolver preguntas a nadie, porque, y si yo tengo una pregunta, ya sé dónde buscarla. Y luego también no me vas a dejar mentir, en el próximo año te vas a dar cuenta que con todos tus compañeros del cuarto año, estoy 100% seguro que el 99.9 van a estudiar del bootcamp, que se volvió muy popular y Sí, muy sí, bueno. sí, oí de eso. Después que ya había pasado el examen y todo, fue que oí Ujú. de eso. Porque básicamente es este Ryan, el de Mental Dental, ahí está con los del bootcamp, entonces pues tiene mucho success rate. Entonces tú nos comentaste, y esto es bien importante, nos comentas que te tardaste, o sea que te la pasaste todo el 2021 preparando tu aplicación y preparando todo, porque hay personas que creen que lo más difícil es pasar el examen y únicamente cuando lo pasas y dices, ok, ahora qué sigue, ya ves que sigue el TOEFL y ya ves que sigue mejorar tu aplicación, dices, oh, entonces todavía no estoy casi ahí. ¿Tú cómo fue que lo hiciste? O sea, cuéntanos un poquito de tu aplicación. Ya tienes experiencia dental trabajando asistente en muchísimos estados. ¿Qué más hiciste? Pues más nada. Yo trabajé de asistente dental y eso fue lo único que yo hice aquí en Estados Unidos. Entonces todo el mundo te dice y eso es o sea, que no hay una receta. O sea, no hay una receta de decirte, ay, pues no tienes que hacer tantas cosas y con eso ya vas a entrar. No, o sea, o sea, yo estoy con personas que su perfil es completamente diferente al mío. O sea, todos somos completamente diferentes. Algunos con mucha experiencia en su país como dentista, otros con muy poca, otros con experiencia aquí en Estados Unidos como tal de asistente, otros con ninguna. Y pues entonces no, yo la verdad, yo no tenía tiempo para más nada. Si yo me la pasaba trabajando. Yo me la pasé de asistente dental por casi 4 años. O sea, desde que yo llegué, que yo pude empezar a trabajar, yo me la pasé siendo asistente dental, aprendiendo lo más que pude. Y pues nada, mi aplicación se basó en lo que ya yo había hecho. Mi promedio
que tenía muy buen promedio cuando me gradué de la escuela, me había graduado con honores, pero no sé si eso influye o no influye, porque la verdad no es lo que te digo, no hay una receta. Había hecho investigación en la escuela, pero ya después yo nunca más hice investigación. Mis 4 años trabajando de asistente dental. Mi perfil era como que variado, o sea, como que tenía cositas de todo, pero no es como que tenía 10 años de experiencia, porque no fue así. Yo trabajé en el servicio social en México 1 año y después trabajé un tiempo nada más. Yo creo que ni llegó al año. Mi experiencia como dentista general también no era de 10 años. Ya, O y sea, yo, tampoco no andabas haciendo, ajá, poniendo implantes o no, ya. para nada. O sea, no, pues no. Ujú. Ok, entendido. Qué bueno que lo mencionas porque como que las personas están buscando una receta de que tantos años de experiencia, tantos años de asistente, tantos artículos publicados y no, pues básicamente es como cada individuo es único y pues a las personas no les va a funcionar lo que a otros les va a funcionar, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Si no, ahora que yo estoy con personas que están en la misma situación, ¿no? Que estamos estudiando y haciendo lo mismo, me doy cuenta que todos somos completamente diferentes y que los perfiles son muy variados y que nunca se sabe lo que las escuelas están buscando. Es el perfil, o sea, ellos miran tu perfil y si les gusta tu perfil integrado como tal, o sea, no es como que si tienes que tener no sé cuántos voluntariados, no sé cuántos, no, no, no es así, no es así. Entendido. Oye, entonces ya tú te preparaste durante el 2021. Me imagino que aplicaste en el 2022. ¿Cuál fue tu criterio de aplicación a las universidades? ¿Tú fuiste selectiva con tus aplicaciones o fuiste como yo que dijiste, voy a hacer mi top 15 de las que más crea yo que me gustan más y voy a aplicar porque y te voy a ser sincero, yo también trabajaba como asistente dental, también trabajé medio tiempo, trabajaba en otra fábrica para poder juntar dinero para mis lupas, aplicaciones y todo eso. Y yo dije, yo no puedo vivir un año más de mi vida con este estilo de vida. Yo dije, si tengo que aplicar a 30 escuelas, aplico 30, pero yo tengo que quedar sí o sí. Y ya cuando me senté y las vi, dije, ok, espérate, en Nebraska a lo mejor y no quiero vivir. A ver, espérate, a esta, ahí sí tampoco no me quiero ir. ¿Tú aplicaste todas las que pudiste o fuiste como un criterio de selección muy fijo? Si te soy sincera, hubo dos escuelas que yo sabía que yo quería aplicar. Y la primera fue UCSF. Yo sabía que bueno, a mí me gustaba su programa, me gustaba 2 años, era un programa de 2 años, me gustaba que era un programa súper variado, que había mucha diversidad, o sea, me gustaba la ciudad. Yo vivía en Reno, en Nevada, entonces estaba súper cerca de donde yo vivía. O sea, mi esposo es ingeniero y podía trabajar en San Francisco y podía buscar trabajo y sin problema podíamos mudarnos. O sea, todo me llamaba y me gustaba mucho la West Coast. O sea, ya yo había vivido allí en Reno, en Nevada, pues 2 años, pues yo me gustaba esa área, ¿no? Y yo quería seguir en esta área, ¿no? Eso fue una de mí. Entonces yo le dediqué mucho, mucho empeño a UCSF. O sea, UCSF tenía un supplemental El application. supplemental, yep, sí me Sí, y acuerdo. era, Las exacto, y preguntas sí es, medio bien capciosas. sí, entonces estaba bien, o sea, tenías que dedicarle tiempo. Y yo sí, a detalle, o sea, porque eso era lo que yo quería. Y yo a detalle me dediqué a escribirlo bien, a pedir, o sea, porque como quiera que sea, no es nuestro primer idioma y pues entonces la manera de escribir no es lo mismo español e inglés, pues yo sí le dediqué mucha atención a eso. La otra escuela que me gustaba mucho era Penn, era Pennsylvania. Para no hacerte el cuento muy largo, pues yo no apliqué a muchas escuelas, yo apliqué creo que a 8 o 9 escuelas, no fue mucho. Y mi criterio de selección, aparte de UCSF y Pennsylvania, fue el TOEFL, porque yo tomé TOEFL 3 veces. La primera vez que, ¿Sí pasaste de 100? no, exacto, no Ok, pasé de 100. entonces Yo tenía un ya TOEFL estaba de noventa y restringida. nueve. Yo Mm, tenía un TOEFL de 99. Entonces yo decía, y ya yo no quería volver a tomar el TOEFL. Ya yo estaba, porque llega un punto que uno igual se frustra y no quiere, está cansado, que ¿no? dijiste, ya estuvo, Y ya. y yo dije, ¿sabes qué? Que sea lo que sea. Pues ya. Y pues voy a aplicar con lo que yo tengo y que vean lo que yo doy, pero con lo que tengo, ¿no? Y pues nada, y así fue que lo apliqué.
Y yo, entonces sí, apliqué a Buffalo, apliqué a, creo que a Tauro en New York, creo que a Western University, o sea, sí, a Oklahoma. O sea, sí, fue un poco así selectivo y, o sea, En todo el país. sí, 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 fue todo el país, pero así te digo, o sea, las que yo desde el principio dije, yo quiero aplicar a esta fue UCSF y fue Pennsylvania. Qué bueno que mencionas lo de la Supplemental Application porque yo de California nada más apliqué a UCLA y apliqué a UCSF y me acuerdo que las últimas dos aplicaciones que envié fueron esas dos porque el Supplemental Application estaban bien difícil, bueno, bien largo y yo sentía como que mucho trabajo y dije, ok, voy a poner 80% de mi esfuerzo en estas dos o voy a poner 20% de mi esfuerzo en el 80 restante. Y ya cuando las envié la de UCSA y la de UCSF, las envié porque ya había pagado por ellas, no porque realmente me naciera. Si yo hubiera sabido eso, la verdad, ni siquiera hubiera aplicado, pero la diferencia entre tú y entre yo fue que tú más o menos ya tenías como targeting, ya sabías que tú querías ir ahí. Y a diferencia de mí, que yo nunca en mi vida había ido a California, apenas fui hace 3 semanas a un congreso de prostodoncia, yo he escuchado cosas de que los taxes, el costo de vida de LA y de San Francisco, o sea, yo estaba como aterrorizado, pero dije, ok, si no, o sea, prefiero estudiar en San Francisco, que está bien caro, y en LA, que esperarme otro año, entonces por eso apliqué. Y eso es bien importante porque si hay personas que están haciendo como targeting de una escuela, como que, ok, yo me quiero ir a X universidad, porque yo ahí vivo, o porque ahí me van a dar, mi marido y tiene trabajo, pues entonces esa que tiene, que sea tu prioridad y que le dediques el 90% del esfuerzo, ¿verdad? Pues sí, así, así fue lo que me pasó a mí. Yo le dediqué, ya te digo, yo me preparé para todo. Yo estaba preparada para aplicar el mismo día que abrieron las aplicaciones, pero Las como yo no cartas de sabía, recomendación. ahí va, ahí te va. Como uno nunca, uno no sabe Ujú. nada, o sea, yo no sabía nada. Cuando abro mi aplicación, había hecho todo y todo se me borró, What? porque yo no sabía que el Ah, que se ciclo se cierra restablece. y se restablece. Y cuando Na- haces el login, te Esa, pregunta, exacto. ¿no leíste? A mí me pasó No, exactamente lo mismo. entonces, mira, y eso era porque te dio ese día, yo no podía, yo no pude casi ni dormir y me levanté a las Ujú. 5 de la mañana. Yo a las 6 de la mañana yo estaba lista para aplicar. Y cuando hago así, todo estaba borrado. Tuve que volver a pedir mis cartas de recomendación. Ay, no, qué decirte. Entonces, Ujú, pues nada. Y por suerte todo salió bien y me pude ujú. comunicar con mis profesores en México y todo fue bien. O sea, mis cartas de recomendaciones llegaron rápido. Entonces yo a las 2 semanas o a la semana y media mandé todas mis aplicaciones. Muy bien, muchas gracias por toda la información que nos estuviste dando. Entonces, ¿qué te parece? Elmas, cuéntame en dónde te entrevistaste, así como bien rápido, sin entrar a detalles en las entrevistas de las otras universidades, pero sí cuéntame un poquito de la entrevista de tu universidad, porque obviamente personas que vayan a recibir una invitación a UCSF van a ver este video y pues están buscando un poco de información, ¿no? Sí, bueno, mira, yo me entrevisté en Oklahoma y en San Francisco. Estas fueron las dos entrevistas que yo hice, porque como te digo, yo no apliqué a muchas universidades. Dos universidades me pusieron en lista de espera para entrevista, sí, para entrevista, y y una universidad yo la tuve que rechazar porque fue Western University, y Western pide West, y yo no tenía West, yo nada más que tenía ECE. Y ahí Y ya era como de, no, ya no quiero hacer nada. yo dije, pues no, yo no voy a hacer eso. I'm sorry, pero no. Ya yo no voy a pagar más dinero por así, pues. Entonces dije que no. Y entonces, pues nada, sí. Y Pennsylvania, hubo un problema con la carta del decano. Por alguna razón no llegó la carta mía del decano, e incluso después que yo me puse en contacto con el decano, que la envié por correo, pues todo, no sé, hubo un problema ahí con la aplicación Entonces y quedó pues como nunca más. incomplete. Sí, nunca más oí de eso y quedó así, que se veía como incompleta la aplicación. Y entonces, bueno, nada, Oklahoma sí fui a hacer entrevista y Oklahoma era una entrevista de un día y medio. El primer día es una entrevista de 1 hora y después en la tarde es el bench test, que haces una corona
un zirconia crown y un emo amalgam o algo así, o DO. Entonces una preparación para amalgama y una preparación para corona. Y al otro día, entonces, un examen escrito, que la verdad todo lo que era el examen escrito, todo era de removable, o sea, todo era de partial centers, todo, casi todo, y un poquito de pediatría. Eso, eso fue Oklahoma. Sí. Pero igual no, o sea, yo no sabía ni lo que me iban a preguntar en Oklahoma, entonces pues no había dónde prepararse, ¿no? Y pues nada, entonces eso fue Oklahoma, y Oklahoma sí, tú haces la entrevista y te mandan, la aceptación no se demora casi nada, se dan como 2, 3 semanas. A cambio, o sea, UCSF sí se demoró bastante. O sea, UCSF me envió entrevista después de Oklahoma y la entrevista fue online, o sea, pero fue con el programa creo que se llama Kira, Oh, sí, 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 que es como el de las que tú te preguntas. grabas. Ya, ya. Sí, te grabas, entonces la pregunta va apareciendo y tú entonces te dan, creo que te dan como cuarenta y Medio cinco segundos, minutos, 30 ya. segundos, algo así, ajá, para prepararte y después tú te grabas y te dan 2 minutos para que tú contestes la pregunta. Esos exámenes están, yo de verdad, yo no sé cómo lo sentiste. Yo no apliqué a una universidad por la misma razón. No creo que Minnesota, no me acuerdo qué universidad, tenías que hacer algo similar. Y yo cuando lo vi dije, ay, no, qué hueva. Y no le, no le hice, pero están como bien incomoditos porque te dan un escenario, casi no tienes tiempo ni de pensar, ni de hacer notas, y durante 2 minutos le tienes que hablar a la cámara. Entonces está intimidante. Sí, bueno, mira, yo creo que si no hubiera sido porque era UCSF, yo a lo mejor no lo hubiera hecho, pero como eso era lo que yo quería, pues entonces me mandan la invitación para la entrevista, me dieron una semana para prepararme. Entonces yo lo que hice fue que busqué online preguntas más comunes en general y pues entonces yo me grabé delante de una cámara, estuve por una semana, me estuve como que grabando preguntas así comunes como para practicar delante de una cámara, porque sí es completamente diferente. Entonces, y ya después, por el día de la entrevista, yo lo que hice fue, yo creé todo un background y mi esposo me ayudó a crearlo. Plantitas por aquí, o sea, me compré una buena cámara, me compré un trípode, o sea, yo parecía youtuber. Me compré una lucecita para que, o sea, sí, yo creé todo un escenario, porque mi esposo me decía, tú tienes que tratar de sobresalir un poquito, ¿no? Dentro ajá, o sea, ponerle un poquito más de empeño, ¿no? Entonces, pues sí, yo creé todo un ambiente para esa entrevista. Y pues la entrevista, yo no te puedo decir que estuvieron tan difíciles, o sea, las preguntas eran preguntas normales, o Como sea, de sentido común. como sentido común, Así no es como si algo ves a que tu compañerito copiando a la mitad del examen, ¿qué sí, harías? Cosas exacto, así. algo así, cosas no, o sea, comunes de entrevista, porque no es como que ellos te puedan a poner a resolver un problema como tal, porque no te da el tiempo. Pero sí al principio yo me trabé un poquito porque siempre te pones un poco nervioso, ¿no? Que te aparece la cámara, que si esto, pues sí, entonces, y lo otro es que yo me acuerdo que yo puse la cámara en vez de arriba de la computadora. Porque yo había leído que muchas personas miran, no, o sea, lo normal es que Sí, tú así mires. como te tengo yo ahorita, te estoy viendo a ti, pero si me pongo a verte, ya no te están viendo mis ojos. Exacto, ajá. Entonces uno tiende a mirar hacia donde uno está, ¿no? Y entonces, en vez de mirar recto, ¿no? Y entonces yo lo que hice fue que yo cambié la cámara de lugar para yo mirar recto y no tener que mirar, o sea, para yo estar mirando a la computadora viéndome a mí, pero a la misma vez mirando la cámara, para que se viera más natural, porque se había visto que muchas personas decían que se ve muy fake, o sea, que no se ve natural. Entonces, bueno, ahí cambié eso y pues nada, y sí, la entrevista no estuvo tan complicada, no llegó yo creo que ni a 10 minutos de entrevista, fue súper rápido. Entonces, sí, 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 o sea, fue bien rápido. ¿Y nada más fue eso? La entrevista fue eso, fue lo de Kira y después tienes que esperar, eso fue como Oh, entonces ese quiero fue como decir el septiembre, filtro. sí, ajá, entonces tienes que esperar, me dieron respuesta en diciembre y eso fue como en septiembre. Entonces sí se demora bastante. Yo te digo,
¿qué pasa? Que yo no sé si es siempre así en UCSF, pero así fue en mi batch. O sea, no, pero no sé si ellos cambien todo el tiempo. Claro, entonces No hay sabría universidades decirte. que se tardaron en volver a entrevistas físicas después del COVID y hay unas que en cuanto se pudo lo hicieron, como por ejemplo, a mí me tocó entrevistarme en Michigan en tiempo de COVID, entonces lo mío fue totalmente digital y ahorita ya no es así y cuando la gente me pregunta, oye, tengo una entrevista en Michigan, pues yo le digo, pues mucha suerte, pero no te puedo ayudar mucho porque lo mío fue en internet y pues nada que ver con ir físicamente y saber quién te va a dar el tour y todo. O sea, no es lo mismo, pero a lo mejor va a cambiar para las entrevistas del año que entra. Ujú, ya te digo, o sea, lo mío ya estábamos, o sea, fue en el 2022, o sea, ya habíamos salido de COVID, pero creo que hay universidades que están implementando esta manera de entrevista. Creo que, o sea, no sé bien de dónde viene esta manera de entrevistar, pero creo que había leído que era algo de más bien de Canadá, pero bueno, hay muchas, creo que universidades que las están implementando ahora y pues nada, eso a mí me tocó esa. Perfecto. Muy bien, entonces ahora sí vámonos full a hablar sobre UCSF, sobre todo. Y la primera pregunta que se me viene a la mente es, cuéntame cuál es el panorama en San Francisco. Porque yo sigo mucho y siempre veo sus historias. De poca gente yo ando como que no al pendiente, sino de que cada vez que veo que suben algo, lo veo. Es del SF Dental Nerd. No sé si lo ubicas en Instagram. Es un dentista que tiene su clínica en downtown a San Francisco. Y tengo mi mixed feelings sobre San Francisco. De que pues ahorita hay que el centro como que no está tan chido, está muy lleno de homeless. Y te digo, yo le tengo mucho miedo a California, no sé por qué los taxes, el costo de vida, las aseguranzas, los incendios. Entonces, para empezar, cuéntame, olvídate ahorita de odontología y de UCSF. Cuéntame qué onda con San Francisco. Tú como latina, tú con tu marido, ¿qué onda convivir en San Francisco? ¿Está chido, cool vibes o se siente como que la atmósfera de Silicon Valley o cuéntame eso? Bueno, mira, a ver, todo tiene su pro y su contra, ¿no? O sea, nada es perfecto. A mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho esta parte del país, me gusta la gente, o sea, me gusta la vibra que hay acá, pues, pero sí, o sea, sí, San Francisco hay muchos homeless, sí. Entonces yo trato de mantenerme o sea, es como que tú divides la ciudad y está la parte del centro y está la parte donde está mi universidad, que es la parte de como cercana al Golden Gate Park. Entonces, esa parte no, tú no ves casi homeless, o sea, y no está fea o sea, para nada, ¿no? Y las personas caminan bien, todo sin problema, o sea, yo voy a almorzar con mis amigas y pues no, todo bien. Pero sí hay otras partes de San Francisco que, por supuesto, que están bien feas, ¿no? Y están en el centro de la ciudad. Y pues sí hay muchos homeless ahí. Entonces, sí, San Francisco está, o sea, lleno de homeless, pero yo me acostumbré un poco a los homeless porque en Reno, en Nevada, Te había. desensibilizas. Sí, como que, como que, o sea, sientes que como que es parte ya de la comunidad. O sea, sí es feo, pero es como que ya te acostumbras un poco a verlo, pero igual sigue siendo chocante. Hay muchas cosas que tú las ves y a veces o sea, ya te digo, no, yo trato de evitar esa área porque no es agradable de ver, no es agradable de ver. Entonces, pues nada, pero de este lado, o sea, del otro lado, pues no, todo tranquilo, pero sí es dependiendo de las zonas donde tú te vayas. Y pues sí, la ciudad es cara, sí, no te voy a mentir, sí, pues es una ciudad bien cara y pues los taxes por el estilo, ¿no? UCSF te ofrece, y esto es algo de tomar en consideración muy importante. Por ejemplo, yo cuando vivía en Michigan, al principio agarré con tiempo de COVID un departamento de un cuarto viejito, pero estaba pagando como $900 al mes. En California ni de chiste vas a agarrar algo de $900 al mes viviendo tú solo. En Nueva York tampoco, o sea, si estudias en NYU o en Colombia. Entonces, eso es algo de tomar mucho en cuenta. Si estás en una ciudad grande, pues vas a tener que pagar precios de ciudad cosmopolitan. Ajá, bueno, mira, te voy a decir, tengo amigas que pagan, creo que por ese, o sea, 900, pero lo que es, comparten cuarto, Oh, cuarto, no depa, cuarto. cuarto. Oh, wow. No depa, cuarto. Entonces son como unos, dependiendo, creo que son como unos 600 a 800, algo así, pero compartes cuarto. Oh, wow. Entonces es como una casa grande, una casa como
creo que 5 cuartos, y entonces viven varias muchachas o muchachos, lo que sea. Entonces, y compartes el cuarto con otra persona. Pues sí, pues, o sea, sí hay la opción. O sea, lo quiero dejar ahí como para que sí lo hay la opción, pero no es, pues no, o sea, es caro y no es ideal, ¿no? Ok, perfecto. Entonces ya hablamos de California, ya hablamos de eso. Ahora sí vamos a la parte de la plenamente odontología. Hay muchos rankings y cada ranking tiene en consideración muchas. Y siempre hay universidades. Si nombramos a 7 universidades, Michigan, Harvard, Penn, UCLA, UCSF, esas siempre van a estar en los rankings altos. Y en los top 10. ¿Por qué están ustedes en el top 10? O cuéntame qué hay de mágico, qué está de distinto, qué está de bueno en UCSF. Bueno, mira, UCSF, una de las cosas más, hay mucho, es el research. Aquí hay mucha investigación. Entonces, eso yo creo que es una de las cosas que la pone en los top 10. Entonces, en la parte odontológica, igual, el research es una de las cosas que más o sea, se hace aquí en UCSF. A mí me gusta mucho la universidad, o sea, los profesores son amazing, o sea, yo he aprendido muchísimo, pero, o sea, yo creo que una de las cosas más importantes es eso, es research, que UCSF es una de las que más se hace research. Entonces, creo que a lo mejor eso es una de las cosas que más la ponen en el top 10. Ok. Cuéntame cómo es tu vida como estudiante internacional. ¿Estás integrada con los regulares? ¿No estás integrada? ¿Estás aparte? ¿Cuántos internacionales hay? Cuéntame un poquito como de la cultura internacional. Y me refiero a cultura como, por ejemplo, en Michigan ya se sabe que 75% de los estudiantes van a ser de la India. Ya es como, notas la tendencia de las últimas clases, de las clases actuales, y eso está pasando. Otra tendencia, Rutgers va a tener muchos cubanos. O sea, hay como tendencias. ¿Cuál es la Ah, ¿en serio? tendencia Sí, 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 sí. No sabía. Es como que the word on the street, de que si eres cubano, tienes muchas chances en Rutgers. Yo me entrevisté ahí y sí, Sí, lo se ok. nota. Entonces, ¿cuáles son las tendencias en tu escuela? Bueno, UCSF, que era una de las cosas que más me gustaba aquí, es que es súper diversa, súper diversa. En mi clase somos 20 y pues sí, yo creo que como unos 8 son hindú, pero todos los demás son de diferentes partes del mundo. Sea, así estamos, y están diciendo que creo que esta es la primera clase que es súper diversa. Siempre ha sido muy diversa, pero esta es la más diversa. Tú eres Entonces, hiper. nosotros somos hiper diversos. Sí. Y pues sí, cubanos nada más que hay dos, yo creo que en todo UCSF. Una que es regular, es lo que le dicen domestic student, y yo. Entonces, pues que yo creo que los cubanos no venimos mucho para este lado del país. Ustedes se quedan más para el No, East Coast. sí. Exacto. Pues entonces, y pues nada, entonces, bueno, una de las cosas diferentes con mi grupo que ya no va a haber más es que nosotros somos el último grupo que va a integrarse a tercer año. Ya UCSF va a cambiar eso, entonces creo que vamos a ser el único grupo que van a ser 2 años. Ok, y luego ya van a ser que 2 y un semestre. Algo así, sí, sí, pero ya no va a ser solamente 2 años. Creo que nosotros vamos a ser los últimos. De todas maneras, bueno, la información debe estar ahí en la página web, pero eso es lo que estaban diciendo. Y entonces, pues sí, mi grupo es súper variado y todas partes del mundo, la verdad. Ok, perfecto. Oye, entonces ahorita y me da la curiosidad, porque casi siempre la gran mayoría de las universidades, y tú lo mencionaste, fue uno de los criterios por los que tú pusiste a UCSF como tu top uno, fue que eran 2 años en vez de 2 años y un semestre, 2 años y medio o 2 años y 8 meses. Yo cuando entré en mi universidad de 2 años y un semestre, el primer semestre fue full laboratorio y full clases y full puro laboratorio. 30, 40 horas a la semana, más clases de laboratorio. Preparamos dientes como yo nunca había preparado en mi vida. Cuéntame tú cómo fuiste que empezaste, que ya mencionaste que eso ya no va a pasar, pero de repente me da curiosidad, porque a lo mejor alguien ve otra universidad, que son pocas, pero va a haber otra universidad de 2 años y ya más o menos saben qué esperar. Cuéntame, ¿cómo fue tú que entraste a la escuela? O sea, entras y de todas maneras tienes que hacer como tu lab
crash course o entras como casi casi viendo pacientes? Más o menos cuéntame cómo ha sido. Yo estoy ahora mismo en mi segundo semestre y el primer semestre todo fue casi laboratorio. O sea, eran clases, pero era más concentrado y más enfocado a laboratorio. Lo mismo que tú dices, era crowns, bridges, o sea, todo era laboratorio. O sea, eran muchas preparaciones de dientes así en el Typodon. Y bueno, y sí teníamos clase, pero ya este semestre ha sido bien difícil porque tenemos clínica ya con pacientes bien. O sea, tenemos muchas clases, o sea, arriba de los pacientes y la clínica. Entonces, sí este semestre ha sido bien difícil, ¿no? O sea, porque sí es, aparte de la responsabilidad y todas las cosas que tienes que hacer en clínica, pues sí tienes también exámenes, un montón de exámenes. Ok, entonces me imagino que a cuestas de hacerlo más corto, la carga académica sube. Sí sube. Sí sube porque nosotros ya estamos integrados con los regulares, pero a la misma vez, yo creo que ya el semestre entrante, o sea, que empieza en enero, yo creo que ya vamos a estar ya, creo que casi igual, o sea, los domésticos, pero este semestre ha sido de que nosotros hemos tomado clases con primer año, segundo año y tercer año, o sea, sí, estamos así, tomando clases con varios, o sea, sí, no es imposible, pero sí es, o sea, sí es una carga, o sea, fuerte, ¿no? De contenido y bueno, y aparte los pacientes, pero bueno, se hace, ¿no? Perfecto. Oye, cuéntanos un poquito sobre cómo funcionan las clínicas, cómo de repente se utilizan tecnología, no sé, el CEREC, el Same Day Crown, si tienes como tus clínicas, hacen rotaciones. Cuéntanos un poquito como de cosas importantes que tú te hubiera gustado escuchar en el podcast, a lo mejor hace un año y medio. Sí, pues mira, sí tenemos rotaciones, o sea, sí tenemos rotaciones. Creo que yo empiezo mis rotaciones el semestre entrante. Creo que mi primera rotación es en enero y creo que entonces sí hace rotaciones por oral surgery, odontopediatría, o sea, todas las rotaciones. Y acerca de la tecnología, pues sí la hay, pero todavía CEREC no está integrado al día a día. O sea, no es algo que se integre. Todavía creo que están, no, o sea, están las impresiones normales con PBS. O sea, no es integrado, pero sí lo hay y sí puedes trabajar con ello. Creo que solamente tienes que como que pedir la cita o trabajar con un profesor en ese momento con el CERE, pero no está como tal integrado al 100 a la clínica. Ajá, y pues sí, hay rotaciones y lo otro que hay también son externships, que te vas a trabajar como estudiante, pero casi trabajando como dentista, A bajo centros comunitarios, ¿no? sí, ajá, como la supervisión de otro dentista, entonces trabajas en otras clínicas, exacto, como, centros comunitarios con bajos recursos y entonces no recuerdo por cuántas semanas son, pero sí es significativo, no es una semana, son como 4 o 6 semanas. Ok. Oye, no sabes si, porque ustedes son University of California, que UCLA también lo es. No sabes si es como más o menos similar porque entrevisté a alguien de UCLA y más o menos siento yo que está igual. O sea, yo que estoy en Michigan, nada que ver. Estamos hablando exactamente lo mismo. Rotación en endo, rotación en PITS, rotación en cirugía oral, rotación, yo también tuve rotación en hospital y centros comunitarios. No sé si UCLA y UCSF sean iguales o sea como algo que común en que todas las universidades la manejen de esa manera. Pues mira, no sabría decirte cómo es UCLA, pero sí aquí se hace mucho trabajo comunitario. Es más, aquí hay un programa que yo estaba pensando ya aplicar el semestre entrante, que es que trabajas en las noches, bueno, en las noches no, como a las 6 de la tarde, y tienes pacientitos que tienen igual bajos recursos. Y entonces, o sea, y eso es algo aparte de las rotaciones. Eso es un programa que ofrece UCSF. Entonces, si haces trabajo comunitario y atiendes eso a pacientes que no tienen los niños para pagar tratamientos más complejos. Bueno, antes que nada, la pregunta que
Me quedo sorprendido. No me acuerdo en qué universidad, me parece que fue una chica de Tufts que mencionó que ya ha puesto implantes como estudiante dental. ¿Ustedes qué onda con los implantes? ¿Ponen o nada más hacen las restauraciones? Bueno, mira, nosotros no ponemos implantes, Ujú. nosotros restauramos los implantes. Ya, son Lo que poquitos pasa los es, programas que sí, ponen. sí, son muy pocos. Y entonces nosotros sí restauramos implantes y tenemos que tener pacientes candidatos para implante, entonces sí hacemos todo el procedimiento, que sí, el implant guide y todo, pero el que pone el implante es el oral surgery y tú lo asistes. O sea, es tu paciente, tú lo asistes, tú ves cómo ponen el implante y todo, pero no, tú no lo pones, lo pone el oral surgery y tú lo asistes y después tú lo restauras. Así es como funciona acá. Ujú. Muchísimas gracias. Y ya casi para terminar, Ana, ¿ustedes qué requerimientos tienen que cumplir para poderte graduar? Te explico. Como por ejemplo en Michigan teníamos que hacer mínimo, no me acuerdo, creo que 5 prótesis removibles y teníamos que hacer, eran por puntos. Entregabas una corona, eran tantos puntos. Hacías un examen, eran tantos puntos. Hacías una filling, si era clase uno son tantos puntos. Entonces en Michigan tenías que juntar tantos puntos y dentro de esos puntos tenías que hacer ciertos procedimientos, como lo eran las prótesis removibles y determinado número de coronas. A ti más o menos no sabes qué requerimientos tienes que cumplir para finalizar tu escuela? No tengo un número para todo, porque como ya te digo, acabo de empezar la clínica como tal, fue solamente ese semestre. Sí, acerca de prótesis, sí, es igualito, 5. Hay que ser 5, creo que tienes que, no recuerdo bien si tiene que ser RPD, pero sí tiene que ser combinado, pero no creo que tiene que ser 5 o sea, complete y 5, no, o sea, puede ser combinado. La primera se hace con tu partner, o sea, nosotros tenemos como compañeros, el primer denture y RPD se hace con tu compañero, como parece que para darle más seguridad a las personas que no tienen mucha experiencia haciendo prótesis y entonces el primer caso se hace junto y ya después se hace solo. Eso es para prótesis. Después sí tenemos feelings, creo que para graduarse hay que como que hacer como, no sabría decirte, pero creo como unos 40 o 50 feelings, algo así. Y crowns creo que como 10 o 15. No, la verdad no sabría darte un número porque la verdad no sé bien. Pero sí, tenemos requerimientos para graduarnos y tenemos también exámenes que tenemos que hacer en la clínica, o sea, de procedimientos como un examen de anestesiología. O sea, ya incluso si ya tú terminaste la parte teórica y si ya tú tomaste exámenes de cómo anestesiar, en la clínica tienes que hacer un examen La práctico. evaluación. Exacto, evaluación con el paciente. Entonces tienes que hacer uno para geriatría, tienes que hacer uno para pediatría, así, o sea, sí son diferentes exámenes, que si un Class 4 Composite y un Class 2, o sea, sí hay requerimientos y tienes que pasar esos exámenes en la clínica. Ok, entendido. Oye, pues ya para finalizar, ¿qué onda? Tú que ya te mudaste como 20,000 veces en los últimos 5 años, ¿qué plan después de que te gradúes? ¿Estás pensando en una especialidad o tú ya estás de, no, ya estuvo suficiente de escuela, ya fueron 3 escuelas diferentes de odontología? I'm calling it good. ¿Qué plan tienes? Bueno, mira, yo siempre quise hacer una especialidad, bueno, te comenté que en Prost o una especialidad en pediatría, esas eran las dos que yo siempre quería hacer. Pero creo que en estos momentos, ya después que termine la escuela, voy a posponerlo un poquito. Y creo que sí, voy a posponerlo porque la verdad es que yo necesito un break. Necesito ya descansar un rato, bueno, y ya empezar a trabajar ya como en general, ¿no? Pero sí en algún momento quisiera, y también me gusta mucho la parte didáctica. Es una de las cosas también que es algo que a mí siempre me ha gustado. Entonces, bueno, a lo mejor en algún momento también o sea, me emociono y voy y pido a ser maestra, o sea, hago algo didáctico, ¿no? Pero pues sí, ahí vamos a ver cómo se dan las cosas. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Ana. Ha sido una plática bien interesante. San Francisco siempre había sido, fíjate, yo no conozco a nadie de esa universidad, no sé casi nada. Apliqué, pero es como de las áreas que estaba como bien desconocida para mí, pues ya no diste mucha información a mí.
y a toda la gente que está escuchando este podcast y te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por todo tu tiempo. No, muchísimas gracias a ti por invitarme. Ya. Muy bien, pues él lo tiene amigos la doctora Ana desde San Francisco. Nos compartió toda su historia y pues espero que les haya gustado el episodio, que les haya sido de muchísima utilidad y nos vemos en el próximo episodio. Ana, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Bye bye. Bye bye.